Lo contábamos en los títulos, esta situación que en realidad, esta medida de fuerza que han decretado los médicos de la provincia de Buenos Aires para la jornada de mañana, 2 horas nada más tiene que ver con este paro, y me parece que en realidad es un llamado de atención más que una medida de fuerza, porque la verdad es que hemos escuchado últimamente, el fin de semana se volvieron a reiterar hechos de muchísima inseguridad para los médicos que cumplen funciones en los hospitales públicos del territorio bonaerense. Tenemos en comunicación a María Inés Saciaín, miembro de la SICOP, delegada en el Hospital Rossi. Buenos días, María Inés. Vanessa Abros te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, muy bien. Bueno, María Inés, cuéntenos un poquito, yo decía que lo de mañana tal vez es más un llamado de atención, me parece, para las autoridades en función de tomar conciencia de los puestos que están los médicos ante determinadas situaciones de violencia. Es una llamada de atención y es una medida, digamos, acompañando a todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires que están en las guardias y que sufren muy frecuentemente situaciones de esta naturaleza. Es digamos, un reclamo que se viene dando ya desde hace bastante tiempo y como es aislado, nosotros lo discutimos en nuestros congresos y nunca llegamos a una medida de fuerza. Pero digamos, es un reclamo de los compañeros que sufren este tipo de situaciones. En otras oportunidades, es cierto, se ha hablado de este tema también porque es algo que, no te digo ocurre todos los días, pero que se va tornando cada vez por ahí un poquito más público también el tema de la exposición de los médicos ante determinados hechos de violencia o de inseguridad. Y se hablaba de que tal vez iba a haber refuerzos de efectivos policiales dentro de las guardias de los hospitales o dentro del propio, de los hospitales durante todos los días. ¿Han notado algo más de esto, de que se ha incrementado por ahí la seguridad dentro de los hospitales y tal vez es que no alcanza, o en realidad ni siquiera se ha comenzado a trabajar en eso? No se ha puesto a trabajar en eso. O sea, ha habido, le diría, mesas de diálogo, mucha saliva, digamos, se habla mucho, pero no se invierte, o sea que es una característica de este gobierno, y sin dinero realmente no hay cosas que no las podemos resolver. Si no le pagamos a la policía no va a ir a custodiar los hospitales, y en realidad la tarea de custodia de hospitales es un tercer trabajo para la policía, porque ni siquiera son horas extras, se paga de otra manera y a veces pasan 3 o 4 meses en cobrar estos sueldos o este dinero por ir a custodiar hospitales. Eso por un lado. Por el otro lado, sin ninguna duda tenemos una sociedad más violenta, con códigos diferentes. Antes no sucedían estas cosas, hace 30, 40 años para atrás, digamos, uno entraba a trabajar en una villa o en un lugar, digamos, muy precario, no sucedían ese tipo de situaciones. Le iba a preguntar, tal vez en ese punto quería hacerte una consulta. ¿Ocurre lo mismo también por ahí cuando uno ve hechos de violencia escolar? Digo, con los padres, Sí. con los docentes. Sí. Antes eran como situaciones, en realidad los docentes, los médicos, como Sí. profesionales muy respetados, donde, digamos, lo que decía el médico o el docente era palabra sagrada, digamos, y nadie se iba a poner a discutir con un médico en función de ello. Digo, se ha perdido todo eso, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí también. Se ha perdido, o sea, no sé si está malo que se haya perdido. El respeto, por supuesto que sí, pero, digamos, la situación de horizontalidad, de alguna manera, que se da ahora, no está mal. También existe violencia nuestra hacia la comunidad, hacia los pacientes, a veces individual y a veces desde la institución por la falta volvemos al dinero, ¿no es cierto? Uh-huh. La falta de recurso humano, porque no se pagan reemplazos de guardia y porque no existe nombramiento, la infraestructura rota, la falta de insumo. Surge la impaciencia del paciente ahí. Y claro, y el paciente está dolorido o viene con un familiar accidentado, y eso genera situaciones de violencia que no tienen, digamos, que ver ni con la sociedad, no tiene que ver con la sociedad, ahí tiene que ver, digamos, con el Estado. Bueno, la violencia, digamos, es múltiple y tiene múltiples causas. En este caso particular del Fiorito, donde es un acto, digamos, delictivo, porque ha habido exhibición de armas de fuego. Pero tenemos, le digo, en los hospitales todo tipo de violencia, o sea, al no haber ningún tipo de control de seguridad, tenemos hasta chorros que entran y roban en las habitaciones de los pacientes, en fuera de la visita. Entonces, creemos que, bueno, las mesas que se han establecido de diálogo dentro de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad, y se ha firmado un protocolo contra la violencia entre todos los gremios de salud y las autoridades, o sea,
para determinar un registro, o sea, todo eso está muy bien, hay que implementarlo, pero hay que poner custodia, hay que pagar policía. El servicio de seguridad es un servicio terciarizado también, habría que ver, no hablo de policía, nosotros no vamos a ser de policía, pero habría que ver si el personal, si no se puede tener personal del ministerio, personal estable, que se encargue de tareas, digamos, de control en pasillos y de avisar a la policía en el caso de no tener personal fijo. Personal policía fijo no existe en el hospital. Y la gran dificultad es que cuando llamamos a una comisaría, tardan, en este caso se tardó 3 horas en el caso de Fiorito. Por eso surge ahí digamos, lo que se llamó el atrincheramiento de los trabajadores dentro de la guardia, para no ser agredidos. María Inés, ¿en qué horario va a ser el reclamo en la jornada de mañana? De 10 a 12 de la mañana. ¿Es un paro de actividades? En realidad, bueno, trabajan como siempre, teniendo las guardias mínimas. Es un paro de actividades y conferencia de prensa en el Fiorito, y se realizarán asambleas en todos los hospitales. Imagina que lo que se va a aprovechar es justamente para juntarse y hacer asambleas entre las 10 y las 12. Perfecto. María Inés, le agradecemos mucho. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Ahí pasaba María Inés Saciaín, ella es delegada de la SICOP en el Hospital Rossi, contándonos un poco del panorama, ¿no?, de lo que viven día a día los médicos de la provincia de Buenos Aires, en este caso trabajando en los hospitales públicos, y la falta de seguridad, un tema que preocupa y mucho, sobre todo después de los hechos violentos del fin de semana ocurridos en el Hospital Fiorito. Contacto informativo, seriedad y credibilidad al servicio de la comunidad.